es una gran profesional. Dijo, pero esto de Presidentex no estará mal puesto, Yolanda, Gemma, y le dijeron, no, es Presidentex. Bueno, se lo explico un poco. Muchas gracias primero por atendernos. Yo soy el telonero. Ahora vienen los importantes. En un momento determinado pensamos, los que habíamos formado parte de asociaciones importantes del sector de la publicidad, la Asociación de Agencias de Publicidad, la Academia de la Publicidad, la Asociación Española de Anunciantes, pensamos que todo el conocimiento que habíamos tenido, no solo en estas asociaciones, sino también empresas, organizaciones a las que durante nuestra larga trayectoria habíamos de alguna forma servido, pensamos que no debía perderse, pensamos que podíamos ofrecer al mundo, porque hoy día ya lo estamos haciendo a todos los lados, pensamos que podíamos ofrecerle nuestra experiencia, nuestro conocimiento, en definitiva, la confianza que nosotros hemos ido generando y que ahora podemos ofrecer a estas empresas. Y así creamos una consultoría express, llamamos express porque nosotros lo que hacemos es, en una mañana, las empresas nos cuentan sus problemas, todo el mundo tiene alguno, y nosotros le decimos a bote pronto, hemos investigado un poco, eso se lo confieso, pero le decimos a bote pronto cuál sería, basado en nuestra experiencia, cuál sería la fórmula de solución que encontramos para ello. Y así resulta que esta propuesta, que nació en el año 2020, ya tenemos 3 años de existencia, resulta que hemos estado en más de 80 foros, como este en el que hoy nos honramos estar. Resulta que hemos tenido ya más de 30 clientes a los que hemos asesorado y todos ellos están dando pues muy buena fe de todo ello en las redes. Si se quieren hacer un favor, entren ustedes en presidentex.com y ahí verán todo lo que hemos hecho, ahí encontrarán nuestras newsletters, ahí encontrarán nuestros informes informales y les rogamos que se suscriban a ello. En esta trayectoria que hemos llevado con empresas, con asociaciones, con universidades, nos encontramos con un tema que nos pareció muy relevante y este tema es del que hoy les queremos hablar, la Silver Economy. Lo hemos bautizado como la Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Creemos que lo es, creemos que es un gran desconocido, pero yo no quiero decir más que dar entrada a Agustín Medina, que va a hablar en la primera parte de la presentación y luego él, a su vez, dará entrada a Paco González. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado toda la mañana, os estoy oyendo hablar toda la mañana de medios y ahora queríamos hablar un poquito de consumidores, pasar un poco al otro lado del espectro. Como estaba explicando Juan Ramón, vamos a hablar de la Silver Economy, la economía de la gente de cabellos plateados, que es un concepto muy interesante que empezó a hablarse de él hace como unos 5 años, más o menos, en Estados Unidos y que se ha divulgado rápidamente a todo el mundo, a todos los países occidentales y en este momento está de moda, ahora no se habla de otra cosa, ¿no? Realmente todas las mañanas nos vemos en la prensa, en todos los medios, hablar de este tema. Realmente hay 2 razones para que se hable de la Silver Economy, ¿no? La primera de ellas es que el mundo está envejeciendo, sobre todo en estos países occidentales. Vemos que la mayor esperanza de vida nos hace que nos encontremos con una población mayor, muy amplia. En España, por ejemplo, estamos hablando de que mayores de 50 años ya es el 33% de la población. 16 millones de habitantes tienen más de 50 años. Y esto va creciendo, es decir, a medida que tenemos mayor posibilidad de vivir más tiempo, lógicamente este embudo se va haciendo más grande. La otra razón muy importante es pues, la que vamos a ver aquí en cifras,
que es esta, por ejemplo. En Estados Unidos, los mayores de 60 años tienen el 80% de la riqueza. Esto significa que de todo el dinero que se mueve en Estados Unidos, se mueve en bancos, se mueve en consumo, se mueve en cualquier tipo de transacción, está en manos de gente de más de 60 años. Esto ya dice por sí solo la importancia que tiene esta economía. En España no hemos llegado todavía a estas cifras, pero estamos ya en el 65%. Este es un dato del Banco de España, donde vemos la variación que ha habido de la riqueza entre las dos grandes crisis últimas, la crisis del 2008 económica y la pandemia en 2020. En esos 12 años, aquí estamos por segmentos de edad, cómo se ha comportado la riqueza, o sea, el poder adquisitivo de la gente. Y vemos que los menores de 35 años, en este periodo de tiempo, han perdido casi el 60% del poder adquisitivo, los menores de 35. La gente entre 35 y 44 han perdido un 40%. La gente entre 45 y 54, un 25% aproximadamente. 55 a 64 están alrededor del 30% y solamente a partir de los 64 años se estabiliza la curva y vemos que hay un periodo en el que no se ha movido prácticamente esa riqueza entre gente de 65 y 74 y sorprendentemente los únicos que han subido, en este caso casi un 25%, han sido los mayores de 75 años. O sea, es decir, nos estamos encontrando de una forma muy drástica cómo la riqueza se ha ido desplazando hacia la gente con mayor edad. Hay un estudio de la Unión Europea donde explica qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y aquí estamos hablando hasta el año 2025, se piensa que va a crecer un promedio de un 5% anual y que alcanzará los 5.700 billones de euros este sector económico en toda Europa. Pero cuando lo vemos por países, nos encontramos con que España e Irlanda, que son los dos países de la Unión Europea que tienen una población más envejecida, están muy por encima de ese 5%. Concretamente, Irlanda se le prevé un crecimiento de más del 20% y España un crecimiento de alrededor del 17% en estos años. O sea, es decir, que el promedio europeo será de un 5%, pero en España y en Irlanda vamos a superar prácticamente, se va a llegar al 20%. Aquí vemos el gasto de grupo por edades y vemos pues, también de una manera muy dramática cómo la gente menor de 35 años, estos son porcentajes sobre 100, en el año 2015 significaban el 19% del consumo, en 2020 seguían el 19% y en el 2025 se prevé que bajen al 18%. La gente de 35 a 49 pasa del 31 al 30 y se mantiene en el 30. De 50 a 59 bajan más dramáticamente, 23, 20, 19, y solamente la gente de más de 60 va a pasar del 27% que representaba en 2015 al 31% en 2020 y al 33% en 2025. O sea, la tendencia está súper clara, ¿no? Cómo esto va a más. Y claro, esto evidentemente es un tema que hay que tener en cuenta de cara al consumo y a los consumidores, y por eso decíamos nosotros que al principio de la presentación que esto es una oportunidad de oro para las marcas. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es la situación real de la gente en estos momentos? Bueno, pues tenemos por un lado la generación Z, la gente que nació entre el 98 y el 2009. O sea, estamos hablando de gente que tiene en este momento alrededor de 20 años, 20 y pocos años. Bueno, esta gente tiene varias problemáticas, como consecuencia de las cuales pues tienen un bajo poder adquisitivo. La primera de ellas es que son gente, precisamente por ser muy joven, que está en unas circunstancias de la vida en las que todavía no genera ingresos. O sea, probablemente está estudiando, está en la universidad, no tiene ingresos, y si ya está trabajando, pues está en un empleo precario. Acaba de empezar, está haciendo training probablemente, gana poquito dinero, o sea, no tiene realmente capacidad económica propia, ¿no? Depende normalmente de sus padres. Si tienen empleos precarios porque están empezando a trabajar. La mayoría dependen de los padres económicamente
Y sus intereses, en el caso del poco dinero con el que pueden gastar, están muy centrados en productos muy concretos, los productos que a ellos les interesan, ¿no? Pues la moda, la música, no sé, los teléfonos móviles, todo lo que tiene que ver un poco con sus intereses. Lógicamente, si una empresa, una marca, tiene productos que van dirigidos a este sector, pues ese es su público objetivo, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero salvo esos productos específicos, este es un público que no tiene prácticamente ningún interés para las marcas, salvo, como digo, que fabriquen un producto que vaya exclusivamente para ellos. La segunda categoría el segundo sector serían los millennials, la gente que nació entre el año 81 y el año 97, es decir, que en este momento anda alrededor de los 40 años. Esta gente tiene una problemática distinta y es que están formando una familia. Esta gente ya tiene trabajo, de hecho, constituyen el eje, el núcleo duro de la gente que trabaja. La gente que tiene 40 y tantos años es la gente que más trabaja, teóricamente, en este país, la que tiene un empleo más continuo. Pero tiene esa problemática, están formando una familia, tienen niños pequeños probablemente, que requieren, como todos sabemos, muchos gastos de todo tipo, colegios, alimentación, en fin, todo lo que significa crear una familia. Al mismo tiempo, tienen gastos de hipotecas o de pisos, o sea, o bien se han comprado un piso y están pagando una hipoteca, o están viviendo de alquiler y están pagando un alquiler, con lo cual más o menos están en las mismas circunstancias. Y son los mayores sufridores de las últimas crisis. A esta gente les pilló el 2008 cuando estaban empezando a trabajar, precisamente hace 15 años, cuando tenían 20 y pocos, les pilló el 2008. Y luego, cuando ya se han incorporado, les pilla otra vez la pandemia, es decir, les ha pillado todo, ¿no? Están en un momento y en unas circunstancias complicadas. Y también les preocupa, por otra parte, la inestabilidad laboral. O sea, están viviendo momentos tensos en la política, en las guerras en todo el mundo, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Voy a seguir teniendo trabajo pasado mañana? Tengo que tener cuidado, ¿no?, en la situación que tengo. O sea, que no están con demasiadas alegrías, digamos que gastan dinero. Esta gente consume, obviamente consume productos de la casa, consume coches, consume de todo. Son uno de los mayores consumidores de muchos productos, pero a un nivel muy limitado, porque tienen unos gastos también muy concretos. La generación X, que es la siguiente, que es la gente que tiene en este momento alrededor de 50, 55 años, pues también tiene su problemática especial. Por un lado, están tratando de ahorrar pensando en la jubilación, porque aunque les quedan a lo mejor todavía 10 años, 8 años, 7 años para jubilarse, pero ya lo están viendo cerca, ¿no? Y están temiendo si realmente cuando se jubilen la Seguridad Social va a seguir teniendo dinero o no lo va a tener. Yo siempre digo que yo empecé a trabajar el día de cumplir los 14 años y he trabajado toda mi vida y desde entonces vengo oyendo hablar de que no se iba a cobrar la jubilación. Yo creo que eso afortunadamente no ocurrirá nunca porque sería un desastre demasiado fuerte, ¿no? Pero bueno, la gente no puede evitar pensar que esto va a ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa cuando me jubile? Por otro lado, tienen hijos de generación Z. Esta gente de 50 y algo tiene hijos de 20 en este momento, con lo cual tiene también que seguir alimentándoles, seguir pagándoles los estudios, o sea, les sigue suponiendo un gasto económico importante. También se ha visto, obviamente, muy afectados por las dos últimas crisis y, en consecuencia, tienen un alto nivel de los llamados gastos inevitables, o sea, es decir, que están también limitados por esos temas. Y ahora vamos a los últimos ya, la generación de los baby boomers, la gente que nació entre el 46 y 64, gente que ya está jubilada la mayoría y que tienen, pues eso, más de 65 años. Esta gente tiene otras circunstancias muy especiales. La primera es que la mayoría viven de su pensión y sus ahorros. Es gente que ha trabajado toda la vida, que ha estado pagando a la Seguridad Social y que ahora pues, está recibiendo de alguna manera la compensación de haber estado trabajando y cotizando todo ese tiempo. La mayoría tiene vivienda propia. A nosotros nos educaron con que el mejor plan de pensiones era comprar un piso y en España, de hecho, es el país donde más propiedad privada hay en el tema de viviendas. Siempre hemos considerado que tener un piso era una garantía, ¿no?, para cuando fueras mayor.
Entonces, la mayoría tienen vivienda propia y ya no pagan hipotecas, porque también nuestra generación empezó a trabajar muy pronto. Casi todos, yo empecé demasiado pronto, pero la mayoría de la gente empezaba a los 18 años o a los 19 y compatibilizaba el hecho. Pues yo cuando tenía 18 años estaba en la mili, haciendo la mili voluntario por la mañana, por la tarde trabajaba en una agencia de publicidad y por la noche estudiaba e hice periodismo y publicidad de noche y así compatibilizando las tres cosas. O sea, que hacíamos muy rápido todo, muchas circunstancias que nos pillaron en aquel momento y nos obligaron pues eso, a tener en este momento, afortunadamente, una vivienda propia sin pagar ya hipotecas. Como consecuencia, esta gente también tiene una edad y aunque se encuentren bien de salud, y la mayoría, o sea, hay otros pues lo están pasando mal, lógicamente, pero hablamos de la generalidad. Si tienen buena salud, ya no se tienen, antes una persona de 60 años era un anciano, hoy día una persona de 60 años pues no es un anciano, es más bien una persona joven que le quedan sobre el papel por lo menos 20 y tantos años de vida, que es la esperanza de vida media en España. Entonces, son gente que, bueno, sí, aunque estén muy bien, saben que esto se acaba. O sea, es decir, que el tiempo se acaba y ese tiempo, si tienes posibilidad de dinero y tiempo para gastarlo, pues hay que disfrutar de la vida de los años que le quedan, ¿no? Esa es un poco la mentalidad de esta gente. Y tienen tiempo y salud para gastar. Ya no se tienen que ir de vacaciones los fines de semana, ni en Semana Santa, ni en el mes de agosto. Ahora se pueden ir, pues ahora, que ya no hay tanta gente por ahí en los hoteles, que los vuelos son más baratos, en fin, que tienen la disponibilidad de desplazarse en momentos más favorables para su economía. Resumiendo un poco estas cifras que acabo de decir, pues diría que el 33% de la población tiene más de 55 años, representan el 60% del consumo, el 25% del PIB en España y manejan el 65% de la riqueza. Es decir, estamos hablando de un público objetivo para cualquier tipo de productos pues muy interesante, ¿no? Y por esas razones pues les llamamos también que es el poder de los silver, ¿no? De lo cual les va a hablar ahora mi amigo y compañero Paco González. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y efectivamente, ya ha quedado claro que el público más interesante para la mayor parte de las marcas, que el target fundamental, no decimos el único, cuidado, que luego hay alguno que piensa que solo hay que dirigirse a ellos, pero el más importante está aquí. Bueno, pues eso lo sabemos nosotros. Veíamos los datos por los cuales eran más importantes. No ofrece ninguna duda, ¿verdad? Vale. Pues vamos a ver, una vez que sabemos que eso es así, vamos a ver qué piensan las marcas de todo esto. Es decir, nosotros hablamos solo del consumo. Nosotros no hablamos de los silvers desde otros puntos de vista, que doctores tiene la Iglesia para hablar de muchos temas que son referentes a la silver economy. Hablamos de las marcas, hablamos de los silvers como consumidores. ¿Qué piensan? Pues fijaros en esto. Esto es un dato que apareció hace muy poco en el informe el monitor de empresas de la economía senior, y a mí me parece muy preocupante. Solo un 21% de las empresas tiene una estrategia dirigida al colectivo senior. Pero, sin embargo, de esas mismas empresas, la mayoría reconoce que el 40% de su facturación viene de esa generación. Es decir, yo sé que estos son los que me compran, yo sé que estos son mis consumidores, sé que mis ventas vienen de ahí, pero no pienso en ellos. Bueno, esto es algo que debería preocuparnos mucho como sector. No hablo del sector de las revistas, ni siquiera del sector de los medios, hablo del sector del marketing, de toda nuestra industria. Este dato es un dato del EGM que confirma lo que estamos diciendo. Las antiguas amas de casa, que desde hace ya unos cuantos años se definen como los responsables de compras habituales del hogar, sean del sexo que sean, por supuesto, dentro de los distintos criterios que utiliza el EGM para clasificarlas, este es el de edad. Fijémonos, a mí esto me parece tremendo, que menores de 35 años solo hay un 9%, No estoy hablando de menores de 20 ni de menores de 18, de 35. Solo hay un 9% de personas que son las responsables ¿de qué? De llenar el carrito del supermercado, entre otras muchas cosas, Solo un 9%.
mayores de 55 años, el 51,4%. Esto lo tienen todos los anunciantes en su casa, ¿eh? Todos, lo pueden ver todos los días, pero no lo miran. Parece asombroso, porque solo con que ellos se fijasen en que el target tiene que ir hacia allá, tendría unos resultados mucho más eficaces, mucho más notables, ¿no? Pero pese a ello, y ahora vamos a hablar de medios, pese a ello, siguen utilizando medios que no son los adecuados para ese target senior. Otro día haremos una presentación explicando el porqué de esto, porque merece la pena analizarlo. Ahora vamos a hablar solo de los hechos. Parece muy sorprendente, ¿no?, que se estén utilizando medios. Muchos de ellos se nos ocurren a nosotros enseguida cuando pensamos en medios inadecuados para el target senior, ¿eh? Como dice nuestro compañero que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, Fernando Herrero, no se dan cuenta de esto. No se puede pescar donde no hay peces. O sea, tú puedes ser un pescador magnífico, puedes tener una red impresionante, que no se te escapa un pez, pero como la eches en el sitio donde no hay peces, garantizado que no vas a pescar absolutamente nada, ¿eh? Esto es una realidad que está ocurriendo. Están echando la mayoría de los anunciantes sus redes donde no hay peces. Repito, esto lo repetimos siempre varias veces porque es muy fácil en el transcurso de la presentación que se nos olvide. Lo ha dicho Agustín. Claro que hay productos específicos para jóvenes, claro que hay productos específicos para mayores. No, aquí estamos hablando de la generalidad del consumo, de donde está el 80% del consumo de productos y servicios, ¿eh? Estamos hablando del grueso de la situación. ¿Qué medios entonces son los que prefiere el target senior? ¿Qué medios son aquellos en los que sí hay peces? Estamos hablando de los seniors, básicamente. Pues fundamentalmente, y no lo olvidemos, estos. Es decir, aquellos que son los que tienen más credibilidad y que generan confianza. Primer dato a tener en cuenta por todos nosotros. Aquellos en los que hay sinergia entre información y publicidad. Esto le pasa a cualquier consumidor, le pasa a cualquier audiencia, pero en los seniors es especialmente relevante. Es decir, el senior, que ya ha pasado por muchas etapas anteriores de su vida y que no lo olvidemos, lleva siendo consumidor desde hace 50 años, o sea, y que se lo sabe todo, sabe decodificar la publicidad, sabe lo que es publicidad, lo que no es publicidad, lo conoce perfectamente. Pero, sin embargo, este detalle es fundamental y también sabemos perfectamente que no todos los medios pueden presumir de esto. Solo hay algunos medios que verdaderamente tienen sinergia entre las dos cosas, entre su contenido no publicitario y la publicidad. Últimamente, por ejemplo, se habla mucho, a mí me ponen muy nervioso muchas de las nuevas denominaciones de cosas que en realidad es una nueva forma de llamar a cosas que ya conocemos, pero tampoco vamos a entrar en ese detalle. Pero muchos hablan, no, la publicidad nativa es muy importante. Bueno, pues es que hay medios donde toda la publicidad es nativa, ¿eh? O sea, no nos engañemos, o casi toda, ¿eh? Y eso tiene un valor multiplicador en la eficacia de la publicidad. Pero también tiene un valor multiplicador en la eficacia de la publicidad aquellos medios que tienen poca saturación publicitaria. Tengámoslo en cuenta, señores anunciantes. No actuemos cerrando los ojos también ante esto. Sí, si solo miramos lo cuantitativo, pues seguramente tendremos un número de personas que han sido nuestra audiencia en un medio o en otro. Y el anuncio a lo mejor es el mismo, pero no funciona igual. No funciona igual cuando hay mucha saturación o cuando hay poca. A mayor saturación, evidentemente, menos eficacia. Pero es que además, y esto no lo decimos nosotros, además de que los prefieren, es que hay datos objetivos. Hay datos objetivos, este es un dato, esto es una cita literal de Kantar, ¿no? Hay medios como la televisión, como las revistas, como la radio, los diarios, que construyen marcas. Cuidado, hasta ahora nos hemos hablado de lo más importante de todo para un anunciante, construir una marca. Lo más importante. Sí, claro que hay que vender, por supuesto, pero es que construyendo marca también se vende, ¿eh? Que muchas veces hablamos nada más que no, es que yo no voy a hacer branding, yo voy a hacer performance, no. El branding vende, ¿eh? Vende hoy y vende mañana, ¿eh? Y el performance solo te mete en una espiral de la que no sale nadie, ¿eh? Absolutamente nadie. Bueno, no olvidemos esto, tienen un retorno mucho mayor a largo plazo determinados medios que otros y además te permiten estrechar lazos con el consumidor. Fundamental, yo diría que para cualquier marca. Todos sabemos que lo más importante que tiene un anunciante no son sus fábricas, no son sus empleados, no, ni siquiera sus productos. Es su marca. Su marca es el valor
más importante para cualquier anunciante. Y cada vez más en el mundo en el que vivimos, donde la distribución ha adquirido una importancia brutal, pero no solo la física, también la distribución digital. Por lo tanto, el que tiene una marca, como dice Agustín en uno de sus libros, tiene un tesoro. Este chart, que está sacado de InfoAdex, creo que Patricia está por ahí. Hola, te lo dedicamos a ti, Patricia. No es en absoluto una crítica a InfoAdex. InfoAdex no tiene la culpa, InfoAdex hace muy bien su trabajo de recoger los datos. Pero yo quiero detenerme en él un momento, porque si todo esto que hemos contado es cierto, que lo es, esto es un escándalo. A mí esto me parece vergonzoso, es un escándalo. Pero además es que me parece que lo siento por los anunciantes, pero no están demostrando mucha inteligencia, si esta es la realidad, que yo no la discuto, Patricia. Probablemente esta es la realidad. Pero es que si no fuese la realidad sería todavía peor, porque entonces sí que estaríamos haciendo las cosas malas. Perdóname, Patricia, pero lo que sí he hecho ha sido, porque también me niego a aceptarlo, no es culpa vuestra, esto viene del EGM y es culpa de toda la industria, es estas 3 columnitas ponerlas como son, 3, no una sola, porque nos pone también muy nerviosos estar oyendo todo el rato hablar del medio digital, el medio digital, el medio digital. ¿Pero qué es el medio digital? Si todos los medios son digitales. En mayor o menor medida. No, el medio digital no existe. Sería como si dijéramos, hoy estamos aquí en un acto de revistas, como si dijéramos el medio papel. El medio papel son todos aquellos medios que se imprimen en papel. La prensa, los folletos, la publicidad exterior, las revistas, y entonces sacamos una columna de medio papel. No. Cada medio tiene una naturaleza propia y no hay que confundirlo con la herramienta que utiliza. Por ejemplo, este es un ejemplo muy concreto que todos nosotros deberíamos conocer. Que a mí me cuenten que las revistas no son digitales, si tienen 27,3 millones de lectores online. O sea, ¿pero qué es eso de decir que las revistas son solo qué? ¿Solo papel? No. 27,3 y 11,1, Tengamos en cuenta de las cifras que estamos hablando. Que yo me voy muchas veces con la copla de que, claro, es que se preocupan por temas cuantitativos, pero bueno, cuantitativos. Casi 40 millones de personas son lectores de revistas. Pero es que, el otro es un dato del EGM, es que se venden más de 74 millones de revistas en el año 2022. Hay que recordarlo, porque como no lo hagamos de vez en cuando, nos acabamos creyendo que no es así, que las revistas han desaparecido. Claro, es que como ya hay menos kioscos, claro, es que como ya no sé qué. Esos tampoco nos los hemos inventado nosotros. Esos son datos reales. Conclusiones. Y ya con esto terminamos, porque en cuanto nos descuidemos nos hemos salido de tiempo. La mayoría de las marcas deben replantearse su target comercial. Esto es fundamental. No lo están haciendo. Algunas sí, Tenemos casos, y además los hemos vivido en primera persona, donde nos hemos dado cuenta que sí, hay marcas que ya están reaccionando a eso. Pero no, todavía muchas siguen pensando que su target comercial empieza a los 18 y termina a los 55, y que por encima de eso ya no existe nada. Replantéenselo, señores anunciantes, porque si no, lo van a pagar ustedes y sus marcas. Los que mayores de 55, lo hemos visto en los datos que nos ha presentado Agustín, pero que están, tampoco nos los hemos creado nosotros, están al alcance de todo el mundo. Son datos reales y objetivos hechos por empresas u organismos de la máxima credibilidad. Son el grupo de edad de mayor poder económico, los que tienen más capacidad de consumo y además, no lo olvidemos, o sea, ya son el presente, pero de más rápido crecimiento tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. No lo olvidemos, por favor. Esto es a lo que me refería yo antes. No estamos diciendo que empecemos a hacer campañas solo para los silvers. No. Es muy normal que muchas marcas tengan fijado su target comercial de 20 a 60. Y lo vienen haciendo así desde hace 50 años. Y no se han parado a pensar que es que el mundo es completamente distinto en estos momentos de lo que era entonces. Solo pedimos que hagan un pequeñísimo, con enorme esfuerzo para ellos, hay que reconocerlo, porque luego lo que les cuesta, y se pasen a 30-70. Dejas fuera 20-30 e incluyes 60-70. Nada más, los otros siguen estando ahí, No estamos diciendo que se olviden de ellos, Siguen estando ahí. Sus marcas se lo van a agradecer muchísimo, pero no solo en ventas, sino que también se lo van a agradecer sus agencias de medios, porque les van a permitir optimizar la planificación de medios con otro criterio. Lo anterior es una aberración tan grave
que está obligando a muchos, los primeros a los propios anunciantes, pero también a las agencias de medios que trabajan para ellos, pues a hacer cosas que verdaderamente no responden a la realidad del consumo. Estamos hablando de consumo. Tienen que permitirles optimizar su planificación de medios. Verán lo extraordinariamente eficaz que resulta hacer esto. Y es, como decía Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Muchas gracias, presidente.